Hola a todos, en esta ocasión para seguir hablando de causas de dolor abdominal agudo, vamos a hablar de enfermedad diverticular. Esta es la bibliografía que utilizamos, entonces empecemos con la definición. ¿Qué es un divertículo? Un divertículo es una bolsa ciega que sobresale de la pared gastrointestinal y se comunica con la luz. Entonces, básicamente es una protuberancia en forma de saco de la pared colónica. Y vamos a encontrar de dos tipos, están los falsos y los verdaderos. Los verdaderos son un tipo de divertículo que afecta como tal a todas las capas de la pared intestinal. Entonces afecta mucosa, submucosa, muscular y serosa, como podemos ver en la imagen de acá. Veamos que afecta todas las capas. Esto es raro, excepto en el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel, que lo vemos acá, es una anormalidad congénita que ocurre cuando la unión entre el intestino y el cordón umbilical no se cierra completamente durante la evolución fetal. ¿Listo? Estos divertículos verdaderos ocurren más comúnmente en el ciego y con menos frecuencia en el colon. Ahora hablemos de los divertículos falsos o también llamados pseudodivertículos. Estos divertículos involucran solamente la mucosa y la submucosa, como vemos acá. ¿Listo? Y pues no contienen capa muscular ni adventicia. Es el tipo más común de divertículos gastrointestinales y se localizan principalmente en el colon sigmoides. Ahora pasemos un poquito más a los conceptos. Entonces, ya entendiendo qué es el divertículo, podemos hablar de la diverticulosis. La diverticulosis es la presencia de múltiples divertículos colónicos sin evidencia de infección, solamente están ahí. ¿Listo? Es más común en países de altos ingresos debido a la mayor prevalencia de una dieta rica en grasas y baja en fibra. Se da en personas mayores a 50 años, está asociado al estreñimiento y como ya vimos, no se les olvide, ubicados a nivel del sigmoides. Entonces, cuando hablamos de enfermedad diverticular, hablamos de una diverticulosis que es clínicamente significativa y que puede ser diverticulitis o hemorragia diverticular. La diverticulitis es una inflamación o una infección de los divertículos colónicos, típicamente los divertículos falsos, causados por una debilidad en la pared intestinal y ocurre en el 4 a 20% de las personas que tienen diverticulosis. ¿Listo? Y la hemorragia diverticular, que es la que vemos acá en la imagen, se da en personas mayores a 50 años. Es la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva y los divertículos que más van a sangrar son los del colon ascendente. Entonces aquí lo que vemos es la historia natural de la diverticulosis. Veamos que en el 70-80% van a ser asintomáticos, en el 5 a 15% de los casos van a tener un sangrado diverticular y en el 4% van a progresar a una diverticulitis como tal, que en el 85% de los casos va a ser simple y en el 15% de los casos va a ser complicada. Y con complicada se refiere a que va a tener abscesos, obstrucción, perforación o fístula. Ahora, miremos los factores de riesgo y la etiología. Algo que debemos tener en cuenta es que el mayor factor de riesgo es la edad y se relaciona con el género. Entonces, en menores de 50 años predominan las mujeres. Entre 50 y 70 años en los hombres es igual que en las mujeres y en los mayores de 70 años predomina en las mujeres. También se da por enfermedades, entonces personas con VIH o personas con cáncer que estén recibiendo quimioterapia. Otro factor de riesgo es el tabaquismo, mayor o igual a 40 paquetes año. También los cambios en la pared colónica, los trastornos del tejido conectivo, por ejemplo el síndrome de Marfan. Este es un trastorno que es autosómico dominante y afecta las microfibrillas y la elastina en el tejido conectivo de todo el cuerpo. Entonces también es un factor de riesgo para tener diverticulitis. Las colagenopatías, ¿listo? También una alta ingesta dietética de carnes rojas y una baja cantidad de fibra. Un estudio de cohorte prospectivo de Estados Unidos evaluó qué asociación había entre los factores del estilo de vida y el riesgo de diverticulitis y encontró pues que la adherencia a un estilo de vida de bajo riesgo se asocia con un 50% de menos riesgo de tener diverticulitis. Entonces, pues realmente la fibra dietética y una dieta, por ejemplo, vegetariana, pueden disminuir la incidencia de enfermedad diverticular, ya que disminuyen la inflamación intestinal y pues alteran como toda la microbiota intestinal. También algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de tener diverticulitis perforada, como los AINES, los esteroides, los opiáceos, la falta de actividad física vigorosa, la obesidad, y hay un factor protector que son las estatinas y niveles más altos de vitamina D.
Ahora hablemos un poco de la fisiopatología de los divertículos, no de la diverticulitis, sino solamente de los divertículos. Entonces, esta se da por una combinación de un aumento de la presión intraluminal y una debilidad fisiológica de la pared o una disminución de la resistencia de la pared. Entonces, ¿qué es lo que sucede o por qué se forman los divertículos? Por altas presiones que empujan contra las paredes intestinales, ¿listo? Entonces, en condiciones normales, el intestino grueso tiene una capa de músculo liso que al contraerse mezcla la comida y mueve el material fecal. Y en cada contracción pues hay altas presiones en el lumen, pero en condiciones completamente normales estas presiones se distribuyen igual por todo el colon. Pero en estos pacientes que tienen diverticulosis hay contracciones anormales porque hay una motilidad anormal del colon. Entonces hay una distribución desigual de todas las presiones y pues las áreas más afectadas van a tener una disminución de la resistencia de la pared. Entonces, ¿por qué se dan principalmente en el colon sigmoides? Para esto recordemos la ley de Laplace. La ley de Laplace nos dice que la presión de la pared de un cilindro, o en este caso de un vaso, es inversamente proporcional a su diámetro. Entonces, el colon sigmoides es la porción del colon con menor diámetro. ¿Esto qué quiere decir de acuerdo con la ley de Laplace? Pues que es la porción del colon que tiene mayor presión. Es por esto que es más propenso a que los divertículos se formen en esta área, ¿listo? Porque todas estas presiones tan altas van a causar una disminución de la resistencia de la pared. Ahora sí hablemos de la fisiopatología de la diverticulitis como tal. ¿Por qué se nos inflama el divertículo? Entonces, lo más común es que haya una inflamación crónica, un proceso inflamatorio crónico, que aumenta la presión intraluminal y de esta forma lo que causa es una erosión de la pared de los divertículos, hay inflamación y hay translocación bacteriana. Y en ocasiones más raras lo que sucede es que las heces se van a alojar en los divertículos, van a obstruir como tal la luz intestinal y van a causar inflamación. Una complicación común es que cuando se distiende mucho y se rompe, puede formar una fístula colovesical, ¿listo? Es una unión entre el colon y la vejiga y eso va a desencadenar gas o heces en la orina. Bueno, como el colon sigmoide es el más comúnmente afectado, va a causar un dolor en el cuadrante inferior izquierdo y por eso la diverticulitis también se puede conocer como la apendicitis del lado izquierdo porque causa el mismo dolor abdominal que causa la apendicitis, pero lo causa en el lado izquierdo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues la diverticulosis va a ser generalmente asintomática, se puede manifestar con malestar o con dolor abdominal, pero pues nada más. Mientras que la diverticulitis ya se va a asociar con fiebre de bajo grado, con dolor en cuadrante inferior izquierdo, como ya vimos, va a haber una masa palpable, cambio en los hábitos intestinales, en la mayoría de los casos va a ser estreñimiento, pero también puede haber diarrea. Debemos estar atentos si hay abdomen agudo porque eso nos indica que hay una posible perforación y peritonitis. También puede haber mayor urgencia y frecuencia urinaria y rara vez hematoquesia. Debemos tener cuidado en los pacientes de edad avanzada o inmunocomprometidos porque los síntomas clínicos pueden ser leves. En cuanto al diagnóstico, si es una diverticulosis sintomática, lo que podemos hacer es una colonoscopia. Las indicaciones para hacerla es que haya un sangrado gastrointestinal inferior, un dolor abdominal recurrente, diarrea. Si nosotros sospechamos que hay malignidad, entonces hacemos la colonoscopia, pero debemos tener cuidado porque si sospechamos diverticulitis aguda, no la podemos hacer por riesgo de perforación. ¿Cuándo sospechamos diverticulitis aguda? Ya sabemos, dolor en cuadrante inferior izquierdo, fiebre, si hay, por ejemplo, leucocitosis, ahí no vamos a hacer colonoscopia. Y también se puede hacer una ecografía abdominal, pero pues ya si es un dolor abdominal inespecífico, realmente no se hace de rutina. Ya en cuanto a la diverticulitis, entonces la sospechamos cuando tenemos una leucocitosis, fiebre o dolor en cuadrante inferior izquierdo. Eso es lo más común. Y el gold estándar es TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso. ¿Listo? Aquí lo que podemos ver son signos de inflamación, si hay engrosamiento de la pared intestinal o no. Podemos ver si hay complicaciones como abscesos, perforación u obstrucción intestinal. Entonces vean cómo se ven los divertículos inflamados. ¿Listo? De igual forma acá. También se puede hacer una resonancia de abdomen y pelvis en los pacientes que tienen contraindicación al ataque. Bueno, y consideramos la colonoscopia para detectar malignidad una vez se haya resuelto esta fase aguda.
porque si no, ya sabemos que podemos causar perforación. Ya en cuanto a estudios de laboratorio, entonces podemos pedir un hemograma para ver si hay leucocitosis, si hay anemia o no. Podemos pedir electrolitos, podemos pedir bunicreatinina, que posiblemente pueden estar alterados, PCR, que va a estar aumentada, sangre oculta en heces, si hay sangrado digestivo, uroanálisis, ya para descartar diagnósticos diferenciales como una IU o nefrolitiasis, que son cálculos en el riñón, y una beta, bueno, que es una prueba de embarazo, se puede hacer en orina o suero. ¿Por qué? Porque las mujeres que presenten dolor abdominal y que estén en edad fértil, siempre se les debe hacer un examen pélvico para evaluar etiologías ginecológicas. También vamos a ver un video de esto. Ahora hablemos de la clasificación de la diverticulitis. Se hace esta clasificación para elegir el mejor enfoque de tratamiento y determinar el pronóstico. Esta es la clasificación de Hinchey modificada y se basa en los hallazgos del ataque. Entonces, miremos. Decimos que es estadio 0 si tiene una diverticulitis clínicamente moderada o leve, donde no hay engrosamiento del colon adyacente. Es 1A cuando ya hay una inflamación pericólica limitada, pero ojo, no hay absceso. Es 1B cuando ya tenemos un absceso, pero es un absceso local. Es 2 cuando ya hay un absceso pélvico retroperitoneal o a distancia. 3, cuando ya hay una peritonitis generalizada, pero no hay comunicación entre el segmento perforado y la cavidad peritoneal. Ya puede haber complicaciones como neumoperitoneo, líquido libre local generalizado, sin embargo aquí hablamos de una diverticulitis perforada con peritonitis purulenta, mientras que en la 4 veamos que ya hablamos de una peritonitis fecaloidea y ahora sí hay una comunicación libre con la luz intestinal. Para acordarse mejor, entonces, estadio 0 y 1A nos hablan de inflamación, estadio 1B y 2 nos hablan de absceso, uno local y otro a distancia, y estadio 3 y 4 nos hablan ya de que hay una perforación. Bueno, así nos podemos acordar más fácil. Y aquí aparecen dos conceptos nuevos. La diverticulitis no complicada, que es la inflamación localizada de un divertículo colónico, es decir, estadio 0 y 1A, y la diverticulitis complicada, que ya es la inflamación del divertículo colónico asociado con complicaciones. Entonces ya hay perforación, absceso, peritonitis o fístulas. Entonces aquí es desde 1B hasta 4. Y esto nos sirve mucho para guiar el tratamiento. Entonces hablemos ahora del tratamiento de la diverticulitis. La diverticulitis no complicada, es decir, estadio 0 y 1A, vamos a usar un tratamiento conservador. Vamos a dar cuidados de apoyo. ¿Cómo así? Vamos a dar reposo intestinal, entonces dieta líquida clara, vamos a dar analgésicos, vamos a dar paracetamol, antiespasmódicos. AINES y opioides no los vamos a dar, mejor los damos si hay dolor refractario, ¿listo? Y vamos a hacer seguimiento en 2 a 3 días para mirar si mejoró, si no mejoró. Si no hay mejoría, lo hospitalizamos y tomamos imágenes nuevamente y tomamos conductas nuevamente. Vamos a considerar antibióticos orales de amplio espectro en grupos de pacientes seleccionados, no en todos, ¿listo? Entonces, signos de infección generalizada si hay una fiebre alta persistente, condiciones preexistentes como embarazo, inmunosupresión si son pacientes que están recibiendo terapia con esteroides o pacientes con cáncer en quimioterapia o pacientes con VIH, ¿listo? Comorbilidades si son pacientes diabéticos o pacientes receptores de trasplantes. Y según los hallazgos diagnósticos, entonces, leucos mayores a 15.000 o una PCR mayor a 140, los antibióticos que se dan va a ser siempre metronidazol y le añaden alguno de los siguientes, ciprofloxacina, levofloxacina o trimethoprim sulfa, y lo van a dar por 4 a 7 días. Ahora, en la diverticulitis complicada se va a dar tratamiento con antibióticos, pero ahora va a ser IV, listo, intravenosos, de amplio espectro. Bueno, y vamos a dar manejo de las complicaciones. Entonces, absceso, si es menor de 4 centímetros, damos un manejo conservador con antibiótico intravenoso. Si es mayor a 4 centímetros, hacemos un drenaje percutáneo guiado por ecografía o por TAC y continuamos la terapia antibiótica intravenosa. Si hay perforación con peritonitis generalizada, lo que vamos a hacer es una cirugía de emergencia. Se hace una colectomía. Esto es una resección que puede ser parcial o total del intestino grueso y se hace abierta o por laparoscopia. Y los cuidados de apoyo, ¿cuáles son estos cuidados? Nada vía oral, líquidos intravenosos, analgesia y antieméticos si es necesario. Y ya finalmente, pues la prevención, que siempre es súper importante, la prevención secundaria, entonces debemos hacer una modificación dietética. Vamos a dar ahora una dieta alta en fibra,
o una dieta vegetariana. Debemos recomendar la reducción de peso, una actividad física que sea vigorosa, dejar de fumar y hacer un tratamiento del alcoholismo. Y listo, eso sería todo. Cualquier duda que tengan, quedamos súper pendientes. Muchas gracias.